Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al final de nuestra tercera semana de Alimento Diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: El principio. Autor Pedro Don. Título de la semana: La rebelión de Satanás y la restauración de la creación. Día domingo. Leer con oración. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Repetimos. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Amén. Título del día: Andemos en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Los cielos fueron hechos para la tierra fue hecha para el hombre, y el hombre fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Para Dios, toda la creación se resume a tres elementos: el cielo, la tierra y el hombre. Zacarías, capítulo 12, versículo 1. El cielo es el cosmos. La tierra es importante porque es el lugar donde Dios coloca al hombre para hacer su voluntad. Y el hombre fue creado con un espíritu para contener a Dios, para hacer su voluntad. Cuando Cristo llene la iglesia de la vida y la naturaleza divina, ésta será usada para hacer que Cristo encabece todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Por lo tanto, la tierra necesitó ser restaurada para que el hombre pudiera ser creado y la iglesia engendrada. Antes de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de muerte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. En hebreo, espíritu es ruach, que puede traducirse como viento o aire. Esta fue la primera mención del espíritu en la Biblia. El espíritu se movía para generar vida, haciendo la tierra habitable, para que el hombre pudiera ser creado. El hombre fue creado del polvo de la tierra, por lo tanto, su cuerpo es la única parte hecha de materia. Inicialmente era un muñeco de barro e inerte, pero Dios sopló en él aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Como leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Capítulo 2, versículo 7. La expresión hebrea para aliento de vida es neshama. Por lo tanto, el soplo del Dios Todopoderoso dio vida al hombre y formó el espíritu en su interior. En Proverbios leemos: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Capítulo 20, versículo 27. Aquí también la expresión espíritu del hombre es neshama. El soplo de Dios formó el espíritu del hombre y como resultado se convirtió en un ser, alma viviente. Por lo tanto, el espíritu y el alma no son materia, y al provenir del soplo del Dios eterno, son eternos. Lo único que muere es el cuerpo, el cual regresa al polvo de la tierra, pero el espíritu y el alma regresan a Dios. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dios quiere usar nuestro espíritu para hacer su voluntad.
el Evangelio de Juan registra que Dios es espíritu y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Nuestro espíritu fue creado por el Espíritu de Dios, lo que significa que ambos poseen la misma esencia. Por eso podemos contactar, contener y recibir a Dios en nuestro corazón y alma. Aprendamos a vivir y a andar en el Espíritu. Después de su muerte y resurrección, Jesús se hizo espíritu y entró en nuestro espíritu, como está escrito. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Cuando Dios resucitó a Jesús, su humanidad fue admitida en la deidad. El hombre Jesús se convirtió en el Hijo primogénito de Dios. Ahora, a través de su primogénito, Dios puede engendrar muchos hijos, porque Jesucristo fue glorificado y se hizo espíritu, capaz de entrar en el espíritu del hombre. Cuando creemos en Jesús, recibimos a Cristo como el Espíritu en nuestro interior. Hoy, Cristo mora en nosotros. La epístola a los Romanos registra: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros». Capítulo 8, versículos 9 al 11. Estos versículos afirman que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos moran en nosotros. Entonces, ¿cuántos espíritus moran en nosotros? Solo uno. El Dios triuno mora en nosotros, con el propósito de llenarnos de Cristo para que Él encabece nuestras vidas. Por lo tanto, amados, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El viento sopla de donde quiere, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Si quiere hacer la voluntad de Dios, ande conforme al Espíritu. No se conforme con una vida cristiana religiosa, sino siga al Espíritu de una manera viva. Así experimentará cosas sobrenaturales. La obra de Dios aún tiene un largo camino por recorrer, pero el Señor cumplirá su voluntad. Él hará que Cristo encabece todas las cosas. En Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas con este propósito: restaurar la tierra, crear al hombre y a través de él hacer la voluntad de Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.